Excelente. Detenemos la transcripción. Perfecto. Entonces, control de la respiración. Aquí el tema es que tenemos, o vamos a definir en esta clase, esencialmente el centro de control respiratorio. Este está localizado en el cercano al puente, por debajito del puente en la médula espinal y un poquito por encima del puente. Hay varios núcleos, varios grupos neuronales que están trabajando en conjunto para definir o de regular o mandar a los núcleos que se definen como los efectores musculares que modifican la función del diafragma, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios que ya vimos en la clase pasada. Entonces, aquí tenemos un grupo neuronal que funciona como un marcapaso. Si yo no tengo ninguna señal, un grupo aquí que vamos a ver en este momento está dando descargas con una cierta frecuencia que correspondería a la frecuencia respiratoria basal. Por otro lado, yo tengo receptores centrales y periféricos, unos sensibles esencialmente al pH, otros que además de ser sensibles al pH, también son sensibles al oxígeno, y estos mandan información a los centros respiratorios desde el punto de vista de si yo necesito respirar más o menos. Pero, como vimos en la anatomía del pulmón, el pulmón es extremadamente frágil. Es una pequeña esponjita con paredes tan delgaditas que si yo lo inflo de más, se puede romper. Microrupturas y muchas microrupturas pueden ser un problema y causar fibrosis pulmonar. Por lo tanto, yo tengo sensores de estiramiento en el pulmón que se comunican con unos grupos neuronales que le dicen a la información de si debo de respirar o no, si la inspiración se tiene que cortar en ese punto o no cortar en ese punto. A lo mejor ustedes no les tocó, bueno, pues no tenía por qué tocarles, pero cuando el COVID, esta enfermedad que nos dejó mucha enseñanza y que esencialmente era una enfermedad muy compleja, parte de su fisiopatología era la desensibilidad del tejido pulmonar. Entonces, esta información no llegaba aquí. La información del estiramiento no llegaba. Por lo tanto, bajaba el oxígeno y este centro empezaba a respirar más. Y al respirar más y más y más, de repente el pulmón se echaba a perder. Y muchos pacientes llegaron con el pulmón echado a perder, porque además no se daban cuenta que les bajaba el oxígeno. Entonces, como no se daban cuenta que bajaba el oxígeno, no sentían en la conciencia, pero el quimiorreceptor sí mandaba la información de respira más. Y este problema causó muchas hipoxemias severas, que no te explicabas cómo llegaba el paciente con tan bajo oxígeno sin estar tan disneico, y mucha ruptura pulmonar. Aquí tenemos, muchachos, a los núcleos respiratorios esenciales. Este grupo, que es el grupo dorsal, grupo respiratorio dorsal, y este grupo respiratorio ventral. Todo este conjunto se puede manejar como un grupo de generador de patrones.
tenemos en la estructura involuntaria del sistema nervioso central grupos neuronales que generan patrones, como son el patrón de la marcha, el patrón de la masticación, el patrón aprendido que un movimiento luego sigue al otro. O sea, por ejemplo, el que yo me defienda cuando viene un objeto en cierta dirección con la mano es un centro generador de patrones. Por eso, por ejemplo, en las diferentes disciplinas que tenemos que estar haciendo movimientos repetitivos y automáticos, como por ejemplo las artes marciales, se repite, repite, repite el movimiento haciendo un patrón. Y este patrón se hace automático. Entonces, así como tengo estos centros generadores de patrones, aquí todos estos grupos incluyen neuronas que en su comunicación entre ellas terminan generando un patrón. Como se dan cuenta aquí, la parte dorsal se encarga esencialmente de la inspiración, meter el aire. En cambio, la parte ventral se encarga de la expiración, pero la expiración es pasiva en condiciones de reposo. O sea, cuando yo estoy dormido, solamente este núcleo está activo. Cuando empiezo a caminar, parte de este núcleo está activo, porque está participando en una inspiración mayor, o sea, una inspiración ya por encima de lo automático. El grupo dorsal es el automático. Respiro, respiro, es inspiro y dejo de inspirar. La inspiración es pasiva. Inspiro y termina la inspiración. Si yo quiero sacar el aire con cierta cadencia diferente a la natural, entonces necesito activar este grupo, que va hacia los músculos expiratorios. Este grupo va hacia el diafragma. Este grupo va además a los músculos inspiratorios adicionales, como son, por ejemplo, los músculos escalenos, el esternocleidomastoideo o los intercostales que vimos. Junto con eso, yo tengo un centro neumotáctico y un centro amnéutico. Estos dos terminan de definir la profundidad de la inspiración. Esencialmente, ¿con qué? Con la información que están recibiendo de aquí. El neumotáctico sigue inspirando y el amnéutico hace un bloqueo en la inspiración, de tal manera que las alteraciones en la información de estos núcleos me dan ciertos patrones respiratorios en particular. Aquí tenemos entonces el centro de integración que dijimos que estaba entre el puente, la médula espinal y la parte superior del puente, donde este centro de integración llegan las señales sensoriales, las señales de los quimiorreceptores que están sensando tanto periféricos como centrales. Además entra la corteza cerebral, porque yo puedo conscientemente decidir respirar más o respirar menos. Y eso se comunica con los músculos. Y luego un sistema de retroalimentación donde los quimiorreceptores centrales y periféricos van dando la información de si yo ocupo respirar más o menos, y parte de la información que tiene que estar involucrada aquí es información que tiene que ver con el estiramiento de la pared torácica. Así yo regulo el incremento o disminución en la ventilación. Aquí, en la parte de arriba, muchachos, en la parte de arriba del grupo respiratorio dorsal, esta parte superior, se llama complejo Prebottinger. Este complejo Prebottinger
este tiene estas espigas con cierta frecuencia. Este es el marcapaso de la respiración natural. Es el marcapaso cuando tú estás dormido. ¿Ok? Luego tenemos aquí la espirometría normal. Esta es la espirometría normal. Ahorita en este momento vamos a dividir esta imagen en dos partes. Entonces, esta primera parte es con los vagos intactos. Fíjense cómo una sección por arriba de estos núcleos, este núcleo, o sea, por encima del colículo inferior, incluye el centro amnéutico y el neumotáctico. O sea, todo el complejo respiratorio está respetado. Al estar respetado todo el complejo respiratorio, la respiración es normal. Una respiración normal. Porque está recibiendo información. Si yo lesiono estos núcleos superiores, estos núcleos sería el centro neumotáctico, entonces observen cómo la respiración es más profunda. Es más profunda. Si yo corto a este nivel y no dejo que este núcleo se comunique con estos núcleos, observen cómo la respiración es anormal, con una profundidad alterada. No está recibiendo la información cómo debes de respirar, ni está recibiendo la información cuándo se debe de cortar. Por otro lado, en este lado, yo tengo, cuando yo corto la información aferente, observen cómo la respiración normal sería mucho más profunda, porque aquí yo no estoy dando información del estiramiento. En la información de los quimiorreceptores, pues tengo los centrales. Los periféricos no mandan información, pero con el oxígeno es suficiente. Perdón, con el hidrógeno no es suficiente. Con los vagos cortados, al yo no tener la información del estiramiento, fíjense cómo al yo lesionar el centro neumotáctico, la inspiración se queda acá arriba y luego expiro. ¿Ok? Y con los vagos cortados, cuando yo lesiono a este nivel y que solamente tengo el núcleo dorsal y ventral, la respiración igual es irregular, más irregular que acá, más alterada, porque estoy perdiendo información. Entonces, a manera de resumen, tengo los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. En la parte inspiratoria, el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio dorsal, que me da un volumen y una frecuencia. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí el flujo aéreo y el registro de este grupo respiratorio. Luego, en la parte expiratoria, yo tengo en la porción rostral el complejo Prebotzinger que está dando el ritmo. Y luego tengo de forma más caudal los músculos accesorios inspiratorios y los músculos accesorios expiratorios. Esto esencialmente manda también información hacia el flujo y con el voltaje, las potenciales de acción, cuando hay potencial de acción para que haya flujo por aquí. Entonces, los estímulos que afectan el centro respiratorio, esencialmente dijimos que era oxígeno y CO2. Y el CO2, esencialmente por medio de la concentración de hidrogeniones que después de haberse separado o unido con
agua para formar ácido carbónico y luego separado, entonces voy a modificar la concentración de hidrogeniones en el líquido cefalorraquídeo. Y esto se va a censar en los quimiorreceptores centrales. En los periféricos voy a censar el oxígeno, además de censar también el pH y el CO2. Además tengo controles no químicos como son las aferencias de los receptores que ya platicamos, de las vías respiratorias y los pulmones. Y tenemos información central de la protuberancia, el hipotálamo, el sistema límbico. Por eso cuando yo me estreso, respiro más. Por eso cuando yo tengo alguna condición que afecta la función del hipotálamo, respiro más. Y aquí en el tema de la función del puente, ¿no? Cuando tengo dolor, respiro más. Cuando la presión arterial se modifica, respiro más o menos, dependiendo de en qué sentido se modifique la presión. Aquí tenemos los diferentes receptores. El pH, en este caso, son los quimiorreceptores centrales. El pH en los hidrogeniones no pasan la barrera hematoencefálica, lo que pasa es el CO2. Pero el CO2 que pasa a la barrera hematoencefálica se separa en hidrogeniones y bicarbonato en el líquido cefalorraquídeo. Y estos hidrogeniones modifican la configuración de algunos receptores que modifican el potencial de membrana en reposo, causando despolarización de quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores centrales se van a mandar información al grupo respiratorio de control. Ya dijimos en dónde estaban los quimiorreceptores periféricos, que están en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Y aquí tenemos las células del glomus que están en ciertas condiciones con un potencial de membrana en reposo que eventualmente se despolariza cuando el oxígeno cae. Son canales de potasio que están abiertos cuando hay oxígeno y cerrados cuando no hay oxígeno. Al cerrarse, causa una despolarización que eventualmente va a hacer que se incremente la concentración de calcio dentro de la célula glómica del cuerpo carotídeo o cuerpos aórticos y que se libere el neurotransmisor que lleva la información aferente al sistema nervioso central. Aquí vamos a enseñar las células glómicas tipo 1, que son las que llevan la información, y las tipo 2, que pareciera que tienen esencialmente función de sostén. Llevando todo esto a un incremento en la respiración o disminución en la respiración, dependiendo de la concentración de CO2, particularmente en los quimiorreceptores periféricos y el oxígeno en los periféricos, o la concentración de CO2 en los centrales. Observen cómo entonces tengo dos señales, central y periférica, donde cuál domina dependiendo de la concentración. Si lo que yo tengo es una reducción en el CO2, esta es la que va a predominar. Tengo un incremento en el CO2, esta es la que va a predominar. Tengo una baja en el oxígeno, esta es la que va a predominar, la vía periférica. De hecho, yo necesariamente soy dependiente de esta vía cuando el CO2 está por encima de niveles fisiológicos, como por ejemplo en la apnea del sueño. En la apnea del sueño o en una persona con enfermedad pulmonar restrictiva crónica, poco a poquito se va incrementando el CO2, haciendo que estos receptores pierdan sensibilidad. Al perder sensibilidad, no mandan la ventilación, al menos que el oxígeno esté bajo. Entonces, estos pacientes que tienen incremento en el CO2 van a necesitar oxígeno bajo para respirar. Si tú le quitas el oxígeno bajo porque le das oxígeno suplementario, la persona deja de respirar. Y eso es un problema porque pues, se muere, ¿verdad?
Aquí tenemos la cantidad de impulsos derivados en los nervios aferentes hacia el sistema nervioso central, dependiendo de la concentración arterial de oxígeno. Observen que debajo de una concentración de oxígeno por debajo de 100, que es una saturación aproximada a 95, 98, va rápidamente a incrementarse la cantidad de descargas que van hacia el sistema nervioso central. Observen que tengo una línea diferente dependiendo si estoy controlando el CO2, una línea, vamos a decir, o una relación más lineal entre la concentración de CO2 y la ventilación, independientemente de los niveles o las concentraciones de oxígeno. Obviamente esta línea se va o se desplaza hacia la izquierda si la concentración de oxígeno está también baja. Entonces, ¿cómo se incrementa la ventilación con el CO2? De una forma lineal. Por eso estoy mucho más sensible a la concentración de CO2. En cambio, cuando se modifica la concentración de oxígeno, esta línea no es sensible, perdón, no es lineal, es curva. Y la ventilación no se va a incrementar hasta que tengo una concentración de oxígeno muy por debajo. Por ejemplo, aquí de 60. ¿Ok? Esto significa una saturación cercana a un 90. Y si yo tengo una concentración de CO2 más alta, estas curvas se hacen más lineales. Aquí observen cómo cuando el CO2 está alto, entonces esta línea se hace más eficiente. Pero en este caso, cuando yo tengo un CO2 alto, aquí esta ya no me va a servir. Tenemos varias alteraciones en la respiración. Obviamente, alteraciones en la respiración por lesiones, ¿verdad? Pero vamos a hablar en general. Una lesión por debajo de aquí, tú no vas a respirar, y por encima y por arriba de aquí vas a respirar normal. Lesiones intermedias dan diferentes parámetros respiratorios que cambian o modifican el volumen y el flujo. De forma adicional, tenemos la famosa respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, que se da esencialmente en condiciones metabólicas de baja oxígeno al cerebro, donde los núcleos ya no van a estar funcionando adecuadamente. Estos núcleos van a funcionar en episodios. Entonces tenemos un incremento en la respiración progresivo, una reducción en la respiración progresiva hasta llegar a la apnea. Y luego otra vez hasta llegar a la apnea. Y así, esta es una respiración irregular que se da en condiciones como por ejemplo hipoxia, como por ejemplo en insuficiencia cardíaca grave. Tenemos este tipo de respiraciones. En alteraciones metabólicas muy importantes tenemos este tipo de respiración. En personas con edema cerebral tenemos este tipo de respiración, etc. Respiración de Cheyne-Stokes anormal. Entender el tema de la apnea del sueño, solamente para mencionar que la vía respiratoria tiene que estar libre para poder respirar adecuadamente, y que hay estudios que me permiten revisar la electromiografía de los músculos respiratorios, en este caso el diafragma, o los músculos accesorios, en función del flujo de aire que yo puedo estar sensando a nivel de la nariz y la presión de la vía aérea, que lo puedo inferir, por ejemplo, con el movimiento del abdomen y de la pared torácica. Con esto yo puedo hacer
un diagnóstico de qué está pasando con un paciente con apnea del sueño. Nada más un ejemplo, muchachos, de los diferentes receptores que tengo en los pulmones, ¿no? A nivel de los pulmones tengo un montón de receptores que tienen que ver con el estiramiento de los músculos, además receptores que están en el parénquima pulmonar, que dijimos que sensaban qué tanto se inflaba o desinflaba el pulmón. Algunas personas piensan o se ha propuesto que también estos receptores pueden sensar oxígeno, eso no se ha definido con claridad. Y tenemos sensores irritantes en las vías respiratorias que me permiten o me definen, por ejemplo, la tos. Hay vías neuronales que no tiene caso que las platiquemos. Y aquí vamos a entrar esencialmente, muchachos, a un par de conceptos relevantes. Primer concepto relevante. Tenemos que hablar que la presión parcial de oxígeno depende de la presión atmosférica. A una mayor altura, la presión atmosférica es menor. Al disminuir la presión atmosférica, o sea, la presión barométrica, la concentración de oxígeno baja. A nivel del mar es, digamos, el momento óptimo donde podemos, pues, respirar, ¿verdad? Pero a medida que vamos incrementando la altura en relación al nivel del mar, la concentración de oxígeno va bajando. Más o menos, la Ciudad de México está por aquí también un poquito, ¿no? Como 2.000, 1.800, 2.000 metros. Nosotros estamos como unos 700 metros, si mal no recuerdo. Por aquí está. Aquí en estas cordilleras, Pike, por ejemplo, a esta altura, pues ya la concentración de oxígeno en lugar de estar en 150 es cerca de 80. La zona más alta habitable está cerca de 6.000 metros de altura. El Everest está 2.000 metros más arriba. Por eso la gente que sube al Everest pues necesita llevar oxígeno si quiere llegar bien, o tiene que aclimatarse en esta zona con cambios fisiológicos que no pueden ser por mucho tiempo. A medida que la concentración de oxígeno va bajando, la altitud va subiendo y la concentración de oxígeno va bajando, entonces la saturación arterial va disminuyendo. Y a medida que baja la saturación arterial de oxígeno, empieza a tener síntomas. Por ejemplo, alteraciones visuales, la postura, baja la capacidad que tengo yo de reaccionar y de pedir ayuda. Por eso, estas personas que están con una saturación de oxígeno baja, pues ya no saben qué hacer. Y pues obviamente aquí ya se mueren, ¿no? Porque pues en lugar de caminar para abajo, vas caminando en círculos porque no sabes qué hacer. Estás confuso por menos tiempo de reacción, etc. A estos pacientes, a estas personas, pues les tienes que poner oxígeno para que vuelvas a subir la saturación, que le digas, oye, mi estimado, no vas a llegar al pico, te vas a morir, mejor bájate. Y se bajan. Si no los alcanzas, se mueren. Los cambios que suceden después de subir a una altura donde la saturación de oxígeno baja, lo primero que va a suceder es que aumenta la frecuencia cardíaca. Luego se reduce y se estabiliza. Lo primero que va a suceder es que se va a incrementar la ventilación. Va a aumentar el pH, obviamente, a disminuir el pH. ¿Por qué? Porque va a incrementar la ventilación, que va a hacer que se barra el CO2. Entonces baja el pH, un 5%. La concentración de hemoglobina al principio, inmediatamente después de minutos, baja. ¿Por qué baja la concentración de hemoglobina? Esencialmente porque aumento la frecuencia cardíaca, aumento la ventilación y aumenta la cantidad de líquidos que se retienen. Luego, después de días o semanas, la hemoglobina empieza a subir
y después de meses tengo un 15% más hemoglobina que cuando llegué al ascenso. El pH se tiende a normalizar porque entran los mecanismos compensatorios. La ventilación se queda arriba. Después de semanas ya quedo respirando un poquito más rápido y la frecuencia cardíaca se tiende a normalizar sin llegar a una frecuencia cardíaca basal, vamos a decirlo, después de meses. Pero estos cambios, esencialmente el incremento de la hemoglobina y la normalización del pH, son necesarios para que tú puedas caminar a este nivel. Por eso los que van a subir al Everest llegan con meses de anticipación. Además de tener mucho dinero, ocupas tener mucho tiempo. ¿De acuerdo? Esencialmente en relación con el incremento en las cargas de trabajo, cuando yo hago ejercicio o cuando las personas hacen ejercicio, al ir incrementándose la carga de trabajo, se va incrementando la cantidad de lactato en sangre. Pero así como se va incrementando la cantidad de lactato en sangre, se va incrementando la concentración, la capacidad de captar oxígeno y voy consumiendo más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno, más oxígeno, hasta que llega un momento en que ya no puedo aumentar el consumo de oxígeno y todo lo que va a seguir subiendo es el lactato. Cuando se cruzan estas líneas, digamos que llegamos a la capacidad máxima de un atleta, que esto va a ser diferente en una persona entrenada o una persona sin entrenar, o una persona fisiológicamente en condiciones óptimas, o una persona, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que aquí sube muy poquito el consumo de oxígeno y ya después de aquí nada más sube el lactato. Entonces yo puedo medir con el consumo de oxígeno y el lactato la capacidad máxima. Si no puedo medir el lactato, que es muy difícil, con el puro consumo de oxígeno hasta donde llega el tope, yo puedo estimar aproximadamente cuál es la capacidad aeróbica de una persona, un deportista o un enfermo. Esto es exactamente lo mismo visto de una manera más clínica, porque así es como se ve en una prueba de esfuerzo con gases expirados. Aquí tenemos el volumen expiratorio, el volumen de CO2, cómo se va incrementando, y el consumo de oxígeno, cómo se va incrementando. Se va incrementando hasta un momento en donde las curvas, si yo hago una relación entre esta y esta, cuando se empiezan a separar las curvas, quiere decir que ya llegué a mi consumo de oxígeno máximo. Para terminar, muchachos, hay que platicar esencialmente del problema de los buzos. ¿Por qué? Porque esencialmente es el tema de las presiones parciales. La ley de las presiones parciales. Esta ley de las presiones parciales que esencialmente me dicen que dependiendo de la presión a la que se somete un gas, el gas se puede comprimir. Y al comprimirse, el gas puede, vamos a decir que mezclarse. Entonces, a nivel del mar, tengo un globo con este volumen. Al yo bajar o sumergir, aumentar la presión por debajo del nivel del mar, o sea, en la profundidad, este mismo volumen baja o esta misma cantidad de gas ocupa ahora menos volumen. Luego esta cantidad de gas ocupa menos volumen. Ya a una profundidad aproximadamente de 1000 metros, tengo una décima parte el volumen del gas original. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Por lo tanto, el oxígeno, el nitrógeno
que yo estoy respirando se va a comprimir y en las arterias se va a disolver y una pequeña cantidad de gas que va disuelto en las arterias está 10 veces comprimido a 1000 metros. Si un buzo sube rápidamente hacia la superficie, el gas en las arterias va a aumentar el volumen y va a empezar a formar burbujas adentro de las arterias. Eso es el problema de la enfermedad por descompresión de los buzos, donde el gas que está en tus arterias empieza a formar burbujas y esas burbujas van a tapar los capilares y esos capilares al taparse pues van a obstruir la circulación de los pequeños vasos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se intenta evitar la enfermedad por descompresión? Pues una es intentar respirar gases que tienen una baja concentración de nitrógeno, por ejemplo con helio. El oxígeno puro no es una buena alternativa porque es tóxico. O ir subiendo poco a poquito. Poquitas burbujitas, muy poquitas, y luego otras poquitas, y luego otras poquitas. Si no se puede hacer así y subes y tú estás lleno de burbuja y te estás muriendo, te meten en una cámara de descompresión donde aumentan la presión de la cámara, es una cámara que aumenta la presión y vuelven a las burbujas a licuarlas y se vuelven a disolver. Y ya, tú despiertas, estás perfecto y poco a poquito van bajando la presión con protocolos establecidos que no conozco y no son relevantes. Hasta aquí termina esta presentación. Dejamos de grabar.